Dada la información que circuló en las redes sociales, se temía que México sufriría una verdadera catástrofe por el azote del huracán Patricia, el cual se sostuvo, al decir de expertos meteorólogos, como el más poderoso desde que se tenga registro y que según sus resultados, agraciadamente, apenas causó daños. Se manejaba diversas explicaciones, pero todas desembocan en el argumento de que la barrera natural de la Sierra Madre Occidental, su cruce con la depresión barométrica y la prevención fueron claves para evitar daños mayores. Así lo estiman diversos expertos. Hasta el momento, las autoridades no han reportado muertos ni heridos por el monstruoso huracán de categoría 5 que tocó tierra la tarde del viernes en Jalisco, con vientos de 270 kilómetros por hora. Por lo que se supo, de acuerdo con informaciones oficiales, eh, y los expertos que habían advertido que Patricia era incluso más intenso que el tifón Haiyan, que devastó Filipinas en el 2013 y dejó más de 7.350 muertos y desaparecidos. También señalaron que en esa misma zona a la que ha llegado Patricia, en 1959, un huracán que impactó cerca de Manzanillo dejó 1.800 muertos. También señalaron que en otras partes, en otras latitudes y en otras fechas, en otros años, por ejemplo, el huracán Gilberto causó en México un costo de 327 muertes. También ponen como ejemplo los expertos si el Camille, que se afectó en 1969, se desarrolló en las costas de Estados Unidos en agosto y sus vientos alcanzaron 280 kilómetros por hora, causando daños por $1.000 millones y dejando 259 víctimas. También es de comentar que otro evento meteorológico de categoría 5, podemos mencionar el nefasto Gilberto, que fue en 1988, cuando con vientos de 295 kilómetros por hora tuvo en vilo a los países del Caribe durante 2 semanas. Cubrió un área de 1.250 kilómetros cuadrados y tocó tierra 2 veces en Yucatán y en el estado de Texas, dejando 318 víctimas y daños estimados en $5.000 millones. Otro ejemplo de un huracán de esa categoría, el Wilma, que tuvo verificativo el 2005, se convirtió en uno de los más peligrosos en 2 días y alcanzó 295 kilómetros por hora, atravesando también la península de Yucatán y llegó hasta Florida. Sus daños materiales fueron por $29.000 millones y el fenómeno dejó menos de 62 muertos. Quizás el huracán más famoso fue el Katrina del 2005, que fue de los peores desastres de Estados Unidos, impactando directamente a Nueva Orleans. En las horas que estuvo afectando esa gran ciudad, los ciudadanos quedaron atrapados en la misma y los daños se estimaron en 208 mil millones de dólares. Bueno, cabe preguntarnos, ante todos estos resultados funestos de todos estos huracanes de categoría 5, ¿por qué el Patricia, que tenía ese mismo característica, no afectó a México de la manera trágica que, según se estimaba, debería suceder? Veamos las explicaciones de los expertos. La interacción de Patricia con una vaguada, una línea de presión baja que se extendía del norte al oeste del país, se llevó parte de su nubosidad y aceleró el movimiento del ciclón hacia el noreste, desviándolo a la Sierra Madre Occidental, dijo el presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos, Leodegario Sansón. Este mismo experto señaló que los vientos fuertes no pasaron de la costa y que prácticamente en 6 horas el fenómeno disminuyera su potencial desde el récord de 325 hasta 160, siendo actualmente ya una baja remanente. Además, Patricia tiene un área pequeña, según señaló el experto, y muy concentrada de vientos máximos con un radio de 50 kilómetros frente a los 300 kilómetros de radio que tuvieron los fuertes vientos del huracán Gilberto en el 88, que destrozó Cancún y dejó 200 muertos.
Otro factor que favoreció, según el experto, es que no hubiera pérdidas humanas, fue por la baja población en la zona costera de Jalisco y Colima y la evacuación a tiempo de local y de extranjeros de zonas turísticas como Puerto Vallarta. Por otra parte, el experto Meulenert explicó: las grandes montañas de la sierra erosionaron el anillo exterior del huracán y cuando su ojo llegó a tierra ya estaba debilitado por el roce previo del anillo exterior. Y agregó también este experto que la Sierra Madre Occidental es una cadena montañosa que recorre el oeste de México del sur a norte a lo largo de 1250 kilómetros y se encuentra pegada a la costa, y eso dice el investigador, que actúa como una barrera contra los huracanes. De acuerdo con su explicación, están formados por un virulento ojo central y un ancho y potente anillo exterior. El anillo de Patricia llegó a tierra antes que el ojo, y lo que sucedió en el caso de este meteoro evalúa a modo la teoría preliminar es que dicho cuerpo exterior fue rozando contra las montañas y traicionando, fraccionando con otras corrientes de viento hasta ir perdiendo impulso. Bueno, eso es lo que opinan los expertos. Pero entre la percepción de la gente se dan múltiples opiniones que tratan de explicar el hecho de que México no fue afectado de la manera nefasta que se esperaba, pues señalan razones incluso metafísicas en base a las cadenas de oración que se expresaron en todo el mundo, mediante las cuales se pidió a la divinidad por México. En este sentido, pongamos por ejemplo aquellas opiniones emitidas que señalaban que el hombre es un animal que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y esta fue una de las expresiones más vertidas en las redes sociales con motivo de este meteoro que afectó la costa occidental de México. Y sea como fuere, todos los mexicanos debemos estar agradecidos por las cadenas de oración por México efectuadas en las redes sociales del mundo entero con motivo de la amenaza de Patricia, y que muchos estiman, gracias a la providencia, no pasó a mayores.